partiendo entonces del primer tema que habla sobre la integración económica, se puede decir que se habla de una integración económica cuando dos o más países, por lo general geográficamente próximos, se ponen de acuerdo para eliminar las barreras económicas entre sí, lo que implica que pueda tratarse de acuerdos complejos que van más allá de la liberación comercial. La doctrina económica ha estructurado diferentes criterios para la clasificación de los acuerdos de integración que vendrían respecto al ámbito territorial y al número de participantes. De esta manera se podría hablar de lo que son acuerdos de integración económica multilaterales, acuerdos de integración económica regionales y acuerdos de integración bilaterales. Los acuerdos de integración multilateral son acuerdos tratados y firmados por varios países. Este hace referencia a la construcción de libre comercio mundial, donde se fijan reglas de intercambio comercial en el amplio aspecto internacional. Así entonces, el término multilateralismo hace referencia a una actividad conjunta que tienen varios países sobre una cuestión determinada. El segundo, que son los acuerdos de regionales, trata sobre aquellos acuerdos que realizan más de dos países de una región geográfica determinada. Estos son más simples en el aspecto de negociación que los multilaterales. Un ejemplo de estos acuerdos se tiene que está Mercosur, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, entre otros. Por último, en esta clasificación están los acuerdos bilaterales. Estos acuerdos los realizan dos países para tener beneficios económicos comúnmente. Pongamos un ejemplo sobre Venezuela y China. Venezuela le vende automóviles a China sin pagar tasas arancelarias. De esta misma manera, China le vende a Venezuela computadoras. Así entonces Venezuela le está vendiendo automóviles a China y le está comprando computadoras sin pagar tasas arancelarias, lo que hará que beneficie las transacciones comerciales entre ellos. Ok, en base a lo anterior vamos a hablar ahora sobre las formas en las cuales se presentan los esquemas de integración regionales y bilaterales. Ok, estos se presentan según al grado de profundidad y la complejidad del proceso. En este entonces tendríamos la zona de preferencia económica, la zona de libre comercio, la unión aduanera y el mercado común. La zona de preferencia económica. Cuando hablamos de esto, significa que los países realizan una serie de acuerdos preferenciales entre ellos, reduciendo los gravames de importación de los bienes, pero estos países mantienen sus gravames con el resto del mundo, es decir, con los países no miembros. Según Requeijo, en el 2012 en Libro de Economía Mundial, expone que los miembros de estos acuerdos se conceden entre sí una serie de preferencias, que es la preferencia económica de la cual estoy hablando, donde no solamente la reducción de aranceles, sino también habrá otras formas de protección. Ok, la zona de libre comercio. Cuando hablamos de una zona, un área de libre comercio, estamos hablando sobre la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias, pero cada país miembro de esta asociación mantiene sus restricciones o sus barreras con los países no miembros de esta. Según Requeijo, en el libro de Economía 2012, expone que la zona de libre comercio, los miembros hacen desaparecer entre sí los aranceles y cualquier otro tipo de obstáculo al comercio, pero mantienen ante terceros países sus propios aranceles. Viene la Unión Aduanera. En la Unión Aduanera también es una asociación que realizan los países y también tiene esa característica que cada país miembro impone las restricciones idénticas en contra del país no participante.
Por último tenemos el mercado común. Cuando hablamos del mercado común estamos hablando de una libertad de movimiento de capitales. Aquí los países no miembros no tendrán acceso a este. Este se clasifica por la libertad de movimiento de los productos en los países miembros, restricciones en los países no miembros y libre movimiento de capitales. También habrá movimiento de personas y movimiento de los bienes y servicios que se estarán importando o exportando según el caso sea del país. Ok, en Venezuela también existen este tipo de acuerdos de integración económica. Entonces, los acuerdos de integración económica en Venezuela son la Comunidad Andina de las Naciones, el Mercado Común del Sur y la Alianza Bolivariana de las Américas. Estos tienen distintas características, distintas formas de integración y distintas maneras de realizar un libre comercio, una asociación para mantener o asegurar sus bienes y así sucesivamente. La Comunidad Andina de las Naciones busca alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y automático. Esta tiene como característica una integración también sudamericana y latinoamericana. El Mercado Común del Sur. El Mercado Común del Sur tiene también distintas características. En primera, es un tercer bloque regional más grande del mundo. Tener como origen una reunión de países entre dos países históricamente que siempre han estado en desacuerdo. Y este acuerdo no acepta un libre comercio. Y el ALBA fue fundada en el 2004 y centra su atención en la lucha contra la pobreza, es decir, que va más allá de lo económico, sino que también busca la alianza en el término de lo social. Y esta también busca perseverar la autonomía y la identidad latinoamericana. Estos son algunos acuerdos que existen en Venezuela de la integración económica. Ahora vamos a hablar sobre los procesos de los ajustes de la balanza de pagos bajo un tipo de cambio fijo. Esto se puede ver a través de diferentes mecanismos, como los mecanismos de precios. Este ajuste toma la forma de cambios mínimos en el tipo de cambio y en el nivel general de precios. Asimismo también los mecanismos de las tasas de interés, los mecanismos del ingreso, el cual toma estos cambios, este ajuste toma los cambios en la demanda agregada, la producción y el empleo. Y los mecanismos de la demanda de dinero. También es importante ver los desplazamientos que ocurren en las curvas ISLM sobre o mediante variaciones. Esto lo veremos a continuación. Por último, veamos los desplazamientos que ocurren en las curvas ISLM ante variaciones o ante aumentos de las exportaciones y las importaciones. Un aumento de las exportaciones requiere una entrada de dinero. Esto hace que aumente el ingreso, aumente la demanda y aumente la inversión. Entonces esto hará que la curva IS se desplace hacia la derecha. Asimismo, esto, como tendrá una entrada de divisas a la economía, hará que aumente la oferta monetaria, haciendo que la curva LM se desplace hacia la derecha. Formando así un nuevo punto de equilibrio, que es el que vemos, el que se ve aquí, el nuevo punto de equilibrio.
Ok, vamos con las importaciones. Un incremento de las importaciones quiere decir que es más barato traer productos del extranjero para el país. De esta manera existe o va a haber una disminución de la inversión. Esto hará que la curva IS se desplace hacia la izquierda. Asimismo, esto también tendrá efecto en la oferta monetaria del país, y esto hará que la curva LM se desplace hacia la izquierda. Asimismo, de esta manera formará un nuevo punto de equilibrio. Ok, estos fueron los desplazamientos de las curvas y esto fue todo. Muchas gracias.